Primero vamos a ver un poco de teoría sobre cómo ordenar el espacio pictórico, el discurso visual, con distintas posibilidades. Entonces vamos a tomar nota de lo que nos resuene, de que digamos, esto me gustaría usarlo en mi pintura. Cada uno va a hacer de esa lista que yo les pase un apunte y va a decir, che, esto me interesa, lo puedo empezar a usar, esto no me interesa porque no es parte de mi imaginería o de lo que yo puedo hacer. Y después, ¿qué vamos a hacer? Mi propuesta es, yo voy a hacer una mancha inicial en una acuarela grande, en una hoja grande, desordenando ese discurso. Y después Gonza va a tener que ordenarlo. Va a tener que decir, bueno, esta parte me resulta molesta para lo que quiero decir, voy a tratar de aplacarla, bajarle el contraste. Él va a tener que lidiar con algo que está y que él no tuvo ningún control. Yo les juro por mi madre y mi hermano que no hemos ensayado esto, no sabemos cómo va a salir, pero es un juego, ¿sí? Nos divierte, o por lo menos a mí me A divierte. vos te está la vez. Entonces, se trata de lo siguiente. Durante un rato vamos a tratar de captar la información de cuáles son las posibilidades técnicas que tenemos para ordenar un discurso, ¿sí? Los distintos contrastes, los distintos indicadores de espacio, los recursos que uno tiene como constructor de un discurso visual. No nos olvidemos que una pieza artística es una pieza de comunicación, es un discurso, solo que en lugar de ser verbal, como es mi discurso ahora, que está distribuido en un tiempo, linealmente, el discurso visual es algo que se percibe de una manera inmediata, todo junto, pero tiene también su velocidad de lectura, también tiene sus recorridos, ¿sí? Y también tiene, de acuerdo a la habilidad que tenga la persona que emite ese discurso, uno tiene la posibilidad de definir no solo el orden de esa lectura, sino eh, cómo administrar esos acentos, ¿sí? Para que de alguna manera dialoguen entre sí, ¿sí? Bueno, voy ¿Puedes a pasar pasar, sí, voy a pasar a la otra compu para contarles un poco, mostrándoles imágenes. Lizzy, te voy a pedir que me des permiso para compartir imágenes, por favor. Sí, cómo no. Ay, sí. A ver, ahí dónde está. Bien, acá ya estoy con entiendo que estoy con mi micrófono. Sí, un momentito. Ay, no sé dónde está. Sí, voy a necesitar que me des permiso para Ay, compartir imágenes. ok. Ahí ya tengo. Ujú. Creo que ya te pasé ahí. Ya A te... ver. Bueno, mientras el maestro Gonzalo, el maestro Ahí Vladimir está va bien. conectando. Aquí también está con nosotros Gonzalo, sí, también un destacadísimo acuarelista argentino, maestro Gonzalo, también un agradecimiento grande por estar compartiendo esta mañana con nosotros. Ambos yo les recomiendo seguir sus redes sociales donde van a ver todo su trabajo, sus trayectoria, todo lo que van eh, no, ellos trabajando, realmente lo que hacen es siempre, los maestros sirve para todos de inspiración. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces. Lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer un listadito rápido de lo que se llaman indicadores de espacio, ¿sí? ¿A qué llamamos indicadores de espacio? A las cosas que nos sirven para ordenar qué vemos primero y qué vemos después, o qué vemos por delante y qué vemos por detrás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta imagen que vemos aquí es una fotografía donde vemos claramente que los edificios de primer plano tienen detalles, tienen temperaturas de color más cálidas, tienen foco. Ya lo que está en el fondo tiene una temperatura más fría y demás. Entonces, vamos a tratar de distinguir o de discriminar qué cosas se están operando en imágenes como esta, ¿sí? No solo en esta fotografía, sino en las distintas fotografías. Entonces,
una de las cosas que van a operar es el nivel de detalle. ¿Sí? Lo primero que tenemos que anotar como un indicador de espacio posible es el detalle. Lo que esté llamando nuestra atención en primera instancia puede ser que sea más detallado, que tenga una velocidad de lectura más lenta, y lo que nos llama menos la atención no tiene detalles. ¿Sí? Este es una imagen ejemplificadora, ¿sí? Simplificante de lo que estoy tratando de explicar. También puede suceder que lo que está en la parte acentuada, que puede ser que esté delante o no, pero lo que está en ese acento, esté en foco, es decir, nítido, mientras que lo que no está acentuado esté fuera del foco. Esta imagen lo muestra, ¿sí? Lo que llamamos el gesto difuso o el húmedo sobre húmedo. También puede suceder que lo que esté delante tenga más intensidad, ¿sí? En cuanto a la mezcla del color con el agua. Yo preparo una mezcla en la que hay más pigmento que agua para mi parte acentuada y preparo un color más liviano para mi parte no acentuada. Hasta acá conté 3 indicadores: el detalle, el foco o nitidez y la intensidad de la mezcla de pigmento que estoy usando. Luego tengo otro, otro indicador de espacio, que es la superposición, ¿sí? El diálogo entre formas, donde una pisa a la otra. Entonces yo siento que esta está por delante de esa, me llama más la atención, la leo primero, etc. Otro indicador de espacio muy obvio, que aprendemos cuando somos niños, es el tamaño. Lo que está más grande es más acentuado o está más próximo, y lo que está más pequeño está más lejano. Uno diría, Vladi, me estás contando algo que yo ya sé, pero les puedo asegurar que no en todas las culturas y no en todos los tiempos esto fue así. Por ejemplo, si vemos una imagen como la que tenemos acá, ¿no? De Egipto, los egipcios no ponían algo grande porque estuviera más cerca, ponían algo grande porque era más importante. Si ilustraban a un faraón, era más grande que sus súbditos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, podemos tener otro ordenamiento de nuestro discurso. Bien, entonces nombré hasta ahora detalle, foco y fuera de foco, intensidad, superposición y tamaño. Y voy a nombrar 2 más, que son relativos al color. Uno es la temperatura del color. Lo que está más cálido se lee inconscientemente como algo más próximo y lo frío se lee como algo más distante. ¿Me siguen hasta acá? Y por último, hablemos de la saturación o pureza de un color. El color, a medida que está más puro, se lee como algo más próximo, y a medida que está más neutralizado hacia el gris medio, se lee más lejano. ¿Sí? Estas dos se pueden combinar, estas dos relaciones cromáticas, o se pueden sustituir. Hasta acá, lo que conté, perdón, ¿me puedes destacar a mí? Ahí está, bien. Hasta acá lo que conté fueron algunos indicadores de espacio, pero la cosa se complica un poco. Primero, porque se combinan, ¿sí? No son únicos. Y segundo, porque son reversibles, ¿sí? Yo puedo revertir algunos de estos indicadores. Voy a dar un ejemplo, a ver si... Por ejemplo, habíamos dicho que, con esta imagen, habíamos dicho que la intensidad me aproxima o me da acentuación, pero miren ustedes cómo la intensidad no es solamente del negro, puede ser la intensidad del blanco. En esta imagen vemos claramente cómo lo que está más próximo o llama más la atención es esta figura que está más intensa respecto del blanco, ¿sí? O está más clarita, más diluida, y la oscuridad es lo que está más lejano. ¿Sí? Entonces, muchos de estos indicadores de espacio son reversibles. ¿Sí? Y además, yo los estoy mostrando, cuando les muestro estas imágenes muy didácticas, se los muestro simplificados, pero después tenemos, cuando los aplicamos, tenemos más variables. Por ejemplo, eh, yo puedo combinar acá la intensidad con el difuso, ¿no? Entonces tengo un celaje, una lontananza difusa. A medida que me voy aproximando, empiezo a trabajar la imagen con nitidez. Sobre esa nitidez empiezo a trabajar la intensidad, y lo de primer plano tiene intensidad, nitidez y detalle. ¿Sí? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, sobre este dibujo, que está remarcado para que lo puedan ver, yo puedo trabajar lo fuera de foco en el fondo, y a medida que me voy aproximando a primer plano,
juego con la intensidad y el detalle en otro ejemplo. Estos son indicadores de espacio simplificados. ¿Mm? Otro indicador de espacio que se utiliza muchísimo y que yo siempre les digo pónganlo en consideración, pero no como que sí o sí tengo que conocerlo, es la perspectiva. ¿Por qué lo digo? La perspectiva es un indicador de espacio, un constructor de discurso más igual que todos los otros. Lo que pasa es que la cultura occidental lo ha puesto en un pedestal de, bueno, descubrimos la perspectiva y ahora hay que usar sí o sí la perspectiva. Esto fue muy valorado por todo lo que es la pintura académica clásica, muy valorado, tanto que se llevó a los escorzos de la figura humana y demás. Y en los últimos 120 años de pintura, lo que llamamos la modernidad, se ha tratado de poner a un costado, de decir, bueno, ¿qué pasa si no tenemos perspectiva? ¿Cómo nos arreglamos para ordenar nuestro discurso? Entonces, se desarrollaron todos los demás indicadores de espacio. Pero la perspectiva es uno de ellos. Mucha gente lo utiliza, para eso hay que estudiarlo, hay que conocerlo. ¿Sí? Es más complejo que los demás. Y se apoya en algunos de los, ¿sí? La perspectiva. Y después tenemos algo que llamamos el esquema de bambalinas, que es, por ejemplo, esto que ven acá, donde yo tengo elementos más distantes y otros más cercanos o próximos, y se ordenan de manera simplificada en una lontananza, un plano medio y un primer plano. Y se pueden desglosar como si fuese un pequeño teatro de títeres, como bien muestra esta imagen de acá. ¿Sí? Yo les decía, por ejemplo, que un esquema es reversible. Si yo considero que lo que está en el fondo va a ser frío y lo que está adelante es cálido, puedo revertirlo. Por ejemplo, miren esta obra de Baksinski, donde lo próximo es frío y lo distante es cálido. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo en esta otra obra. Pero ¿qué está pasando? Aunque está frío lo de adelante y cálido lo de detrás, lo de adelante tiene detalle e intensidad. Ujú. Otro trabajo de otro artista, David Condori Soto, contradice también esto de la temperatura. Miren cómo es frío el argumento y cálido el fondo. ¿Sí? Pero hay otros juegos, ¿sí? Hay otros contrastes jugando de manera lineal o contradictoria, de manera transversal, lo que yo les estoy proponiendo. ¿Por qué hacemos este primer repaso teórico por los indicadores de espacio? Bueno, porque ellos nos van a ayudar a ordenar el discurso. ¿Sí? Lo foco con lo fuera de foco es un recurso, lo intenso con lo diluido es otro recurso, y los vamos a tratar de ir combinando. Pero además de esto, a ver si encuentro las imágenes, además de esto tenemos que ser conscientes de nuestras posibilidades expresivas cuando construimos un discurso visual. Existen lo que se llaman distintos lenguajes para expresarnos. ¿Sí? Como si yo les dijera, bueno, yo puedo hablar en español, en inglés, en portugués. Existen distintos lenguajes que pueden combinarse. Uno de los lenguajes es el geométrico. El geométrico puede ser plano o con sugerencia tridimensional. Estos son dos ejemplos sencillos. Este es otro ejemplo, ¿sí? Histórico de Lissitzky, que Ay, perdió, ahí está Vladimir, es que se fue el sonido. ¿me escucharon bien hasta recién? No, hasta ahorita te escucho. Fantástico, estamos bien entonces. Ujú. Les decía entonces los lenguajes. Uno es el geométrico, que puede ser más plano o más tridimensional. Otro es el orgánico, el de las curvas, que puede ser más abstracto, más figurativo. ¿Sí? Puede ser una curva más matemática o más humanista, como esta que ven acá. Otro es el rectilíneo. No hay mucho para decir sobre el rectilíneo. Otro es, bueno, perdón, en el orgánico teníamos también, ¿por qué se llama orgánico o curvilíneo? Porque la vida se expresa en ese lenguaje, ¿no? Cuando ustedes ven de cerca esto, que es la imagen de una célula, ven cómo en la vida está todo formado por pequeñas curvas. Pero les decía que esas curvas pueden ser más matemáticas, como las que ven acá, o más humanistas, como la que ven aquí. Después tenemos lo que llamamos el lenguaje gestual, que es el que genera la herramienta del pincel o de una tarjeta, una espátula, lo que es el gesto, la impronta, la huella de una herramienta. Esto es bien gestual, por ejemplo, de Antonio Saura.
Y por último, aparece lo accidental. ¿Sí? Por favor, tratemos de distinguir o de diferenciar entre lo que es gestual y accidental porque tenemos tendencia a confundirlos. Una cosa es un lenguaje gestual como este, donde se ve el hachazo del pincel, y otra cosa es el accidente, donde lo que se siente es la no intención. ¿Sí? Entonces yo puedo tener, gracias a la expresión de la herramienta que esté usando, en este caso la acuarela, yo puedo tener algo más gestual, que es lo que vemos a la izquierda, o mucho más eh, si se quiere, esto, ¿no? Llamamos accidental o aleatorio o inintencional, porque tiene la... Ustedes me podrán decir, Vladi, pero vos esa mancha la hiciste con intención, sí, pero no se lee una, un raciocinio, un orden, una mente operando, cosa que sí sucede acá. Acá, en la izquierda, lo que siento es la intención del artista, mientras que en la derecha no. Entonces ustedes me dirán, Vladi, ¿para qué quiero saber que hay un lenguaje accidental? Bueno, porque ese lenguaje suma frescura a nuestra expresión, en la cual se valora muchísimo cuando aparece lo accidental, cuando aparece esa mancha fresca, uno siente que sucedió de manera espontánea. Es mentira, no sucedió de manera espontánea. El artista la practicó 778 veces hasta que eso se siente como algo que apareció de manera eh, aleatoria, de manera eh, Espontánea. sin intención, sin conciencia. ¿Sí? Esa parte del discurso de la acuarela nos enamora. Dentro de todo lo que es la síntesis rota, donde tratamos de que aparezca lo rudimentario, que aparezca el lenguaje de manera explícita, que esto es todo una postura que tuvo la pintura moderna. ¿Sí? Si ustedes me preguntan, y con esto creo que voy cerrando la teórica, si ustedes me preguntan, Vladi, ¿cuál es la diferencia entre la pintura clásica y la modernidad? Lo que fue la pintura desde antes de que apareciera lo que es el arte de conceptos. El arte de concepto y todo lo que fueron eh, el arte de las ideas, ¿cierto? El arte que llamamos contemporáneo, que sucedió a partir de los 60, 70. Pero desde hasta 1960 y desde, digamos, 1830, esos 120, 130 años de historia, sucedió lo que se llama la pintura moderna. ¿Cuál es la diferencia con lo clásico? Lo clásico se ocupa de la conquista del objeto tal como lo ven nuestros ojos. O sea, lo que llamamos la mímesis naturalista, la copia de lo que vemos. Entonces el cuadro es como una especie de ventana que muestra un recorte de otro mundo objetual. ¿Sí? Un paisaje, un retrato, una marina, un desnudo, un florilegio, etc. Una naturaleza. Eso es el discurso académico. Y después sucedió todo lo que fueron las vanguardias de la última mitad del siglo XIX y todo el inicio del XX, que hablan de un lenguaje mucho más amplio. Se trata de abarcar una expresión mucho más amplia. Entre ellas la abstracción, ¿sí? Con la inauguración de Ilma Klimt, Kandinsky, etc. Bien, entonces, para cerrar, quiero hablar de una última cuestión y con esto cerramos lo que es histórico, lo que es teórico, perdón. La pintura eh, de acuarela, digamos, pero todo el discurso visual se puede ordenar mediante una tríada que la academia llama dominante, subdominante, ascendente. Los porcentajes con los que se trabaja esa distribución, ¿sí? Que llamamos contraste de superficies o contraste de dimensiones, es que la dominante, lo que sería el fondeado, lo menos importante del cuadro, lo que domina el cuadro, el contexto, es decir, lo que genera contexto a mi argumento, va a ocupar un 60% de la totalidad. Luego, la subdominante, o sea, el vinculante entre ese contexto y el acento o mi argumento principal, va a ocupar un 30% y el último 10% va a ser mi acento. Ese acento puede estar focalizado o puede estar distribuido. Entonces tenemos dominante, subdominante y acento. Ese es el contraste normal para ordenar un discurso. ¿Sí? Es decir, tenemos un área grande, un área mediana y un área chiquita. Todas esas áreas pueden estar unificadas o distribuidas. Dicho esto,
nosotros nos vamos a apoyar en ese contraste, pero no va a ser el único contraste que utilicemos. Por tanto, yo voy a hacer un ejercicio ahora de calentamiento de la mano, lo que llamamos un ejercicio preparatorio, muy simple, en el que voy a trabajar en blanco y negro, problematizando en el contraste, ¿sí? El contraste de grandes, medianos, chiquitos, y voy a hacer un pequeño, una búsqueda en la que mi acento es el único lugar de la composición en la que yo tengo máximo blanco y máximo negro. ¿Me expliqué? El lugar donde yo voy a tratar de llamar más la atención del cuadro, porque es mi acento, mi argumento principal en esa abstracción que voy a pintar, o ese paisaje en abstracto, es simplemente un foco en el que ahí está concentrado el máximo blanco y el máximo negro. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que ordena. Para que ustedes sientan que en esta clase dijeron, ah, estoy recordando o aprendiendo un recurso que me es muy útil para ordenar el discurso, para poder comunicarme con el perceptor de mi imagen de una manera ordenada, clara, precisa. ¿Sí? Ese es el objetivo de la clase teórica mía de hoy. Que ustedes tengan recursos para ordenar su decir visual. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que estamos conversando? ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que estuvimos diciendo? ¿Estamos bien? Sí, Tengo mis dudas si es que estoy sí, muy explicando bien claro. o son tímidos. Está muy claro. Bueno, voy a confiar en ustedes. Sí, gracias. Vamos a pasar, voy a anular acá la pantalla y voy a pasar a la compu de Gonza, donde vamos a pintar. Poné visión de Destacar para todos. sí. No puedo destacarlo, tiene que destacar Lizzy. Yo lo destaqué, ¿eh? Ah. ¿Y si lo estás destacando vos? Ahí se ve muy bien y se Sí, escucha. Poné visión de lo hemos, no lo de hemos resaltado. vista. Ahora sí. Lo ven todos en pantalla grande, ¿cierto? No. Voy a dejar en blanco y negro. Y muy rápido, ejercicio preparatorio. Si quieren, vayan al mismo ritmo. Rapidito. Por acá estamos teniendo un poquito de problema con el sonido. La- sí, uno de los, sí, eso es lo que decía Nancy. A ver, ahora sí creo. Ahora sí creo que está, porque ya no. Ajá. Sí, ya se escucha ¿Ahí bien. no se escuchan? Sí, ahí. Ahora sí está bien. Sí, Fantástico. perfecto. Bien. Perdonen, los accidentes de... Bien, entonces les decía, voy a poner un poco de agua en todo el papel para poder trabajar con gestos difusos, digamos, lo que es el trabajo en húmedo. Estiro ese agua, retiro cualquier sobrante de agua porque quiero que simplemente no haya tensión superficial. Bien. Y lo que voy a hacer es tratar de trabajar con grises intermedios sin bloquear todo el blanco. O sea, voy a dejar una reserva de blanco de bordes difusos. Y ese es mi objetivo. Entonces yo puedo trabajar grises de distintas intensidades, pero tengo que acordarme de dejar una zona
de blanco máximo. Porque estoy tratando de adquirir esa destreza, o sea, tengo que recordar que esa es mi prioridad en el ordenamiento de este discurso que estoy haciendo. Listo. Entonces, por ahora lo que hice fue, de la manera que ustedes quieran, pero con un poco de agua para que genere bordes difusos, agrisar todo menos una zona, ¿sí? Supongamos que yo quiero abrir una luz, bueno, pincel, limpio, paso desde el blanco hacia algún lado y sigo abriendo, ¿se dan cuenta? Puedo abrir luces, ¿sí? Barriendo, haciendo lo que se llama un pequeño lavado, ¿se dan cuenta? Puedo abrir una luz, puedo abrir otra luz por acá, o sea, puedo este blanco ampliarlo, siempre y cuando trabaje desde el blanco con agua limpia, ¿sí? Y aunque uno diga, Vladi, estás haciendo algo demasiado centrado, yo todo el tiempo esto lo puedo ir corrigiendo, modificando y demás. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, ahora el blanco quiero que sea más pequeño, que esté por acá, entonces puedo seguir agregando material, ir corrigiendo, retocando. Es decir, que la acuarela, a pesar de que dicen no se puede corregir, ya sabemos que es un poco mentira y exageración. Puedo corregir, yo puedo decir, me hubiese gustado que esto quede más blanco, agrego agua y con un pincel sediento retiro material y sigo abriendo luces donde había aplacado o había apagado un poco el color. Esto en un papel de estudio, en este caso estoy usando Guarro, en un papel de estudio generalmente lo podemos hacer cómodamente. Lo que no podemos hacer es estas correcciones en un papel de escolar, de baja calidad, o que no tenga ningún grado de arrepentimiento. Por eso es importante que nuestros materiales sean nobles. Bien. Entonces, les decía, lo que vamos a hacer es, puedo hacer lo que yo quiera en esta pintura, en tanto y en cuanto me quede una zona de máxima luz. Otra vez se está replicando esto. ¿Me escuchan bien, no? Ahora sí. Bien, entonces les decía, yo puedo seguir trabajando en tanto y en cuanto mi máxima luz y mi máxima sombra estén administradas en un solo lugar del cuadro. ¿Sí? Después puedo tener sombras aproximadas a esa máxima y luces aproximadas a ese acento máximo, pero ninguno va a competir al 100% con esto que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces ya puedo, de repente, abrir otras luces en otros lugares. Por ejemplo, aquí. Y esto es un ejercicio preparatorio, entonces yo no voy a ser tan cuidadoso respecto de la composición y demás. Estoy jugando para adquirir el recurso. ¿Sí? Entonces empiezo a generar otros acentos que tengan un contraste similar y de repente tengan tamaños menores. Y ustedes me dirán, Vlad, ¿y qué estás pintando? No sé, estoy pintando una figura abstracta donde lo único que estoy preocupado es por cómo administro ese máximo blanco y esa máxima oscuridad. ¿Sí? Por ahora, como hay agua, ese agua me ayuda a generar lo que llamamos el borde difuso, ¿sí? El fuera de foco. Entonces, el máximo blanco está acá, y por ahora la máxima oscuridad también. Puedo tener otras oscuridades cercanas, pero no van a ser tan intensas como la del acento. Por ahora simplemente estoy trabajando con una pinceleta, no empecé a trabajar con ningún pincel de detalle. Por favor, si necesitan preguntar algo, siéntanse en total libertad, ¿sí? Me tengo que asegurar de que el máximo negro está donde está el máximo blanco. Ese es el único juego que estoy haciendo, ¿sí? Y voy a empezar a asegurarme también de que hay un contraste entre nítidos y difusos.
Yo les decía hace un rato, estoy jugando con los pinceles de Gonza que no conozco, así que ya que estoy me divierto con otras cosas. Pero les decía hace un rato que hay otro contraste importante que es el de los nítidos y los difusos y el del detalle contra el no detalle. Entonces, voy a ir jugando con todo eso, pero hay una variable más que es la de los lenguajes, donde yo les dije, trabajo con un lenguaje gestual, pero también voy a ver si puedo sumar lo que se llama lo accidental. Entonces, tomar un poco de agua en un pincel pequeño y salpicar puede ser parte de ese decir accidental, que no tiene nada que ver con lo gestual. Por favor, no confundamos esto que es un gesto, esto que estoy haciendo acá, que tiene una dirección, una intención, que queda marcada en la tela, no es lo mismo eso que el salpicado o cualquier mancha que yo pueda generar, por ejemplo, con un pedazo de esponja o un pincel chino desordenado, ¿no? Este pincel chino, por ejemplo, yo lo desordeno y cuando tomo color, a ver, voy a tomar un poquito de color, hace una mancha que no tiene dirección, ¿sí? Ese tipo de mancha. Bien. Entonces, esto que estoy haciendo simplemente es una especie de sugerencia de paisaje o lo que llamamos un paisaje semiabstracto. Alguien puede leer aquí dentro que sucede algo real, pero también alguien puede decir, no, yo no leo nada ahí, yo lo único que veo es una mancha. ¿Sí? Y los dos tendrán su razón y su derecho a sentir eso. Abro luces. Bien. Una vez que trabajé de esta manera, fíjense que el blanco máximo no lo agredí. Tengo blancos intermedios en algunos lugares, pero en ningún momento me metí con el blanco máximo porque es la estrella de la fiesta. Donde esté el blanco máximo va a estar el negro máximo. Entonces tengo que tratar de conseguir que no haber usado en ningún momento negro máximo. Todos los negros que utilicé hasta ahora son grises intermedios. Acá estoy salpicando otro poquito en esta zona y ya está. Esto, para terminarlo, lo voy a secar mucho y voy a poner los negros máximos en la zona de los blancos máximos. Y con esto terminamos nuestra ejercitación. Fantástico. Entonces, pincel pequeño. Esto es como una especie de liner que tiene el Rigger. Máximo negro. Y sumo esto que les decía como elemento final. Y listo. ¿Qué es eso? No lo sabemos, no queremos ser explícitos, porque es una ejercitación en la que estoy ablandando mi mano, combinando la gestualidad con la accidentalidad, y combinando lo nítido con lo difuso, lo detallado con lo que no tiene detalle. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí.
No, 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 no. ¿Cómo se están sintiendo con lo que se fue haciendo hasta acá? Veamos cómo se siente el alumnado. Muy bien, gracias. Bien, 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 bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, profesor Mercense, muy bien. Muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, Muy les bien. cuento Muy una bien. cosa. Cada vez que damos esta clase en Tanta Tinta, sucede lo siguiente. Si yo bueno, vamos a trabajar con áreas grandes de poca información, áreas medianas que son el vinculante entre el dominante y el acento. Y algún acento donde yo pongo chiquito, intenso y poquito, tú dices, ah, qué lindo que quedó. Voy a poner un poquito más. Ah, y por acá otro poquito más. Y otro poquito más. Entonces, lo más importante de los acentos es que son intensos, chiquitos y poquitos. Intensos, chiquitos y poquitos. Y vuelvo a repetirlo. Intensos, chicos, pero poquitos. Si yo pongo muchos acentitos, dejaron de ser acentitos y generan redundancia. Entonces, esa ejercitación, el objetivo que tiene, pedagógico, es que yo aprenda que cuando yo quiero acentuar, el acento es tal porque es poco en el conjunto. ¿Sí? Esto es importantísimo, porque me ordena cualquier discurso, una abstracción, un paisaje, una figura humana, lo que ustedes quieran, va a ordenar ese discurso. Bien, y ahora vamos a divertirnos. ¿Necesitan un minutito para cambiar a una hoja más grande? Ahora Gonzalo les va a mostrar un poco cómo preparó la hoja, si quieren. Contarles un poco cómo es el proceso de eso. Bueno, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí, vamos a ver qué hago. Les muestro esto porque después Vladimir va a hacer una intervención sobre el papel, pero yo les cuento que, a ver si lo puedo destacar acá, vista de orador. Yo tengo un papel, ahora les voy a agrandar un poco la pantalla. Ahí. Es un poquito menos de tamaño de medio pliego de papel de bambú. Este está montado con agua. De los dos. Tengo mojado el papel, ¿sí? Este está ya seco, perdió el brillo en superficie. Y lo tengo listo para empezar a trabajar. Lo que voy a hacer es sacar un poquito la paleta de Vladimir. Sí, tengo mi paleta que está más sucia que la de Vladimir. Y Vladimir iba a hacer algo, no sé qué, sobre la superficie del papel, y voy a ver si puedo hacer algo con el enchastre que me haga. ¿Mm? Vamos a tratar de hacer algo. Ahí está, te dejo para que vos hagas. ¿Cómo preparaste este papel? Este está preparado montado con agua, es lo que voy a explicar, pero no me estaba escuchando. Está bien. Entonces, Todos saben cómo es esto de montar con agua. Necesitamos un tablero impermeable y necesitamos mojar el papel del lado de atrás y el tablero también, ¿no? ¿Tengo entendido? no, el tablero no, solo el papel, el lado de atrás y el lado de adelante. Perfecto. Si no intentaron nunca esto, pruébenlo porque es para enamorarse de los efectos que logran. Ahora el ingeniero les va a contar un poco qué cosas permite este. Bueno, básicamente este papel, yo, o por lo menos como trabajo normalmente, este papel me sirve muchísimo para trabajar con liftings, que es un recurso que fui trabajando y fui desarrollando durante mucho tiempo y me permite hacer cosas bastante interesantes. Este papel deja el pigmento en superficie, no es un papel 100% algodón, de hecho es un papel que tiene 10% de algodón y 90% de fibra de bambú. Con lo cual el pigmento al quedar en superficie es mucho más fácil de levantar al pasar algún tipo de pincel o algún otro elemento que me permita correr un poco el pigmento. Así que básicamente, y un poco lo que voy a hacer hoy, es trabajar un poquito con esta técnica,
no sé si le voy a hacer mucho caso a todo lo que explicó Vladimir recién, pero probablemente algunas cosas sí me habrán quedado grabadas. Así que yo lo voy a dejar a Vladimir que trabaje un poquito con alguna mancha que él quiera hacer, medio aleatoria, y voy a ver de qué manera puedo arreglar el lío que hago. ¿Puedo tomar agua esto o es un quilombo? ¿Cómo? No puedo hacer. Vale. Bien. Bueno, y él después va a tratar de ordenar eso, ¿sí? Ordenarlo para que haya justamente un orden de lectura, una velocidad. Hacemos este ejercicio, leer la base. ¿Saben? Para hacemos el ejercicio distribuidos los acentos en lugares incómodos, entonces tengo que empezar a corregirla desde lo que tiene que ver con la composición. Muchas veces nos pasa que pintamos algo y decimos, bueno, esto estaba muy bien, esta zona, algo que no salió tan bien como queríamos. Nuestro consejo, como por lo menos el mío, cuando doy clases es tratar de terminar haciendo todas las correcciones del caso y volver a hacer. Las dos experiencias son útiles. La experiencia de tratar de corregir, donde se pierde la frescura, se aprenden ciertas cuestiones, y al volver a hacerla, buscar un resultado mejor, al criterio de ustedes, donde yo, justamente, en el recorrido anterior, vuelvo a recuperar la frescura. Y vuelvo con esto a lo que estamos haciendo del acento de lo que es el lenguaje accidental. Van a ver que Gonza tiene un dominio que a mí me parece delicioso en esa combinación entre lo que es gestual y accidental. Bien, no hablo más y empiezo a trabajar. Voy a trabajar un poquito. Esto es agua, ¿no? No, eso no. Agua tenés. Esto. Ah, ok. Esto. Bueno, voy a poner un poco de agua en algunos lugares para ver si. Listo. Un poquito nada más. No necesito un montón. Voy a trabajar con dos colores a pedido del público, no, a pedido de Gonza. Vamos a trabajar con paleta restringida. Entonces él en este momento está enamorado del azul talo y un verde intenso que se llama viridiano. Entonces yo voy a trabajar con Está esos dos rebotando. elementos, ¿sí? Miren qué intensidad que tiene el verde talo. Perdón, el azul talo. Estoy un poco daltónico. Miren la potencia del azul talo, ¿no? Algunos de ustedes puede que le llamen azul intenso, porque algunas marcas lo llaman así, ¿sí? La oftalosanina es tan intensa que le ponen directamente el nombre azul intenso. Y el verde viridiano es un verde medio, que puede ser, esa es la versión más lavadita, y acá ya un poco más intensa, más cremosa. ¿Sí? Bien. Entonces, yo puedo. No, fácil no, fácil no, fácil no. Yo puedo empezar con un trabajo. Podría haber hecho toda esta línea clásica, ¿no? Del celaje y demás, pero quiero ver si le complico un poco la existencia a nuestro querido compadre. Voy a ir dejando algunas luces blancas, voy a ir haciendo combinaciones cromáticas. No tengo la posibilidad de trabajar con negro, ¿sí? O sea, con grises. Lo que tengo que hacer es simplemente. Claro, ese es el armamento que le dejo a él para ordenar. Entonces voy a buscar la manera simplemente de que haya zonas que tengan bordes difusos y otras zonas que tengan bordes nítidos. ¿Sí? A ver cómo se las arregla él con eso. Te agradezco tanto. Yo sé que me querés, a pesar de todo.
Bueno. Por ahora lo que estoy haciendo es tratando de divertirme y darle una variación interesante entre lo que es luces e intensidades, bordes nítidos y zonas difusas, y lo que vamos a utilizar como variable expresiva para sumar a lo accidental es el drenaje, es decir, que yo inclino esto y dejo que corra. Entonces va a ser una mancha bien lúdica con la que él se va a encontrar que no tiene nada que ver con el lenguaje que él está acostumbrado a trabajar, porque él siempre va a tener un dominio en todo el recorrido. Y el divertimento de esto es que se encuentre con algo que le hace ruido, que lo hace sentir incómodo. Una de las libertades que le voy a dar es que él pueda girar la obra para ponerla en la posición que él quiera, ¿sí? ¿Qué ventajas va a tener? Bueno, va a haber momentos, va a haber zonas que le son más amigables y zonas que le resultan más redundantes, más chocantes, más repetitivas y que él dice, bueno, ¿cómo ordeno esto si está todo distribuido? Dame un poquito de papel de cocina, por favor. Ahí va, perfecto. Bueno, Hay una estoy pregunta de Oscar Sancho. fantástico, escuchamos. Dice, ¿cuál sería la relación entre bordes difusos y bordes nítidos? Fantástico. El borde nítido, por ejemplo, es el borde de este blanco, de esta mancha blanca. Sus bordes son nítidos. Sin embargo, por ejemplo, este blanco invade transitivamente, o sea, de manera transicional hacia el verde y hacia el azul. Eso es un borde difuso. Esa es la diferencia, ¿sí? Los bordes nítidos son filos, son cortes, son interrupciones bruscas, como esta de acá, y este es un borde difuso, ¿no? Entre el blanco y el azul. Bien. Gracias. Tentado dejarlo así, les cuento. Y que él lo elija para qué lado ponerlo. O sea, esta va a ser la base sobre la que Gonza va a trabajar. ¿Qué tiene? Un altísimo grado de redundancia. Tengo una zona dominante y una zona subdominante, que es esta luz de la parte baja. Él puede decir, ah, me gustó, lo voy a dar vuelta y trabajar así. Eso lo dejo a criterio de él, lo puede poner de manera lateral y pintar una figura de este lado, lo que él quiera, ¿sí? Puede conservar el lenguaje abstracto o llevarlo a una figuración, pero acá yo logré darle una mancha con mucha diversidad. Zonas nítidas, zonas difusas, zonas intensas, zonas diluidas, una reserva de blanco donde apoyarse, y este juego donde gracias al drenaje pude generar una redundancia en un gesto, ¿no? Que son todas estas verticales. Y con esto él va a hacer lo que quiera, ¿sí? Pero sobre todo va a tener que ordenarlo, porque por ahora es un caos, no hay un orden en esta mancha. Bien. ¿Querés ir? Gracias. Muy agradecido. No me la dejó tan mal. Pensé que iba a estar peor. Pensé que iba a estar peor. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Yo no soy mucho de utilizar drenaje, así que sí, es verdad que me lo dejó bastante complicado el tema. Así que que, yo creo que voy a trabajar de esta manera. ¿Sí? Voy a colocar esto acá. Vamos a correr un poquito esta pantalla para que se vea ahí un poquito más el trabajo. Lo primero que voy a hacer es fijar un poco todo esto que era puesto. De cualquier manera, este papel, como les comentaba recién, es un papel que me permite hacer liftings y me permite mover el pigmento incluso una vez que está seco. Con lo cual, probablemente parte de lo que él hizo acá se rompa. Pero voy a tratar de secarlo como para fijarlo un poco y a partir de ahí empezar a trabajar.
Voy a trabajar con la misma paleta que usó Vladimir. Voy a usar el azul talo y el verde viridiano. Y eventualmente voy a trabajar con un negro, ¿m? Que tengo acá preparado, que ahora les voy a contar bien qué es, pero por ahora voy con esto. Voy a secar un poco más. Ahí estamos. Entonces, voy a buscar un pincel más bien gordito. Voy a tomar un poco de taro. Yo ahora no voy a ser tan prolijo como Vladimir. Voy a mezclar los dos colores un poco. Esto me va a dar un análogo de los dos, que va a ser un turquesa, ¿sí? O un cobaltil blue, una cosa por el estilo. Depende de la cantidad de verde o de azul que ponga, me voy a ir más para un lado o para el otro. Estoy preparando una buena cantidad. Estoy cuidando el tema de humedad del papel. Importantísimo siempre leer bien la humedad del papel para saber qué es lo que va a pasar cuando ponga pigmento y cuando ponga la pintura, y depende de la concentración de la pintura que coloque, qué es lo que va a suceder. Y para saber bien qué concentración de pigmento debo utilizar. Entonces, yo voy a agarrar esto. Acá hay un poco más de agua, acá está un poco más seco. Me voy a romper un poquito todo esto que armó tan lindo acá. Y vamos a transformar un poquito todo esto. Acoplé un poco ahí. A mí esta zona de humedad me interesa mucho, porque hay una mancha que se está armando muy interesante con bastante humedad, pero que me deja relativamente armada alguna forma. Entonces la voy a ir dejando. Y vamos a volver a salpicar un poco. Hacia abajo el papel está como mucho más seco. Bien. Vamos a secar un poquito más. No del todo seco, quiero que haya humedad, quiero tener un poco de variación del tipo de mancha que voy a hacer, ¿sí?
sorprenderme con alguna cosita que pueda aparecer, entonces dejo zonas que tienen un poquito más húmedas, que se vada un poquito. Vamos a poner un poco más de verde, un poco más de azul. El monitor está todo turquesa en este momento. Hermoso. Y variando un poco la proporción de cada uno de los dos pigmentos que estoy utilizando. Vamos con un poquito más de verde ahora. Acá tengo bastante cantidad de agua. Ahí se ve mejor. Muy bien. Voy a romper un poquito lo que hizo Vladimir. Va, lo que hice yo en realidad, no lo que hizo él. Voy a romper un poquito lo que hice acá. Para generar alguna mancha un poco más difusa. Un poco de agua, nada más que agua, ¿eh? Ahí estamos. Los dos colores, por lo general, yo les tenía mucha aversión. No los quería, para nada. Eran dos colores que los tenía siempre a un costado en la paleta y que realmente no les daba mucha bolilla, como decimos acá. Bien, vamos a acercar un poquito más. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Sí. Sí, va muy bien. Gracias. Bien, preparada carbonida con goma arábiga. Esto es carbonida rallada con una lija de 180, haciendo un polvido bien, bien finito y está mezclado con goma arábiga, en un mortero. Lo voy a usar como un negro. Saqué un cachito del papel para ver la humedad del papel. Voy a secar un poquito más. ¿Sí? Y
Vamos a utilizar otro pincel. ¿Vengo bien? Sí. Bueno. Pues lo tengo al maestro acá que me está controlando con los brazos cruzados y me estoy asustando un poco a ver si viene todo bien. A ver, tenemos problemas de sonido con el chat de audio. Tal vez Sí, sí. hay una copla ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo alejamos un No, poco no es para que nuestro. No es no nuestro. interfiera. Gracias. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mezclar con un poquito de blanco. Acá tenemos blanco, acá tenemos blanco. Voy a hacer esta mezcla. Le voy a subir el valor con blanco. Vamos a poner un poco más. Blanco de China. Blanco de chile. Bien tranquilo. Un poco más de agua. Sobre el húmedo. ¿Sí? Sobre lo que hice recién, voy manchando un poco y que se vaya abriendo, que vaya jugando y haciendo lo que ella quiera. Ahí vamos. Vamos a jugar un poquito, a hacer algunas ramitas. Ya creo que se entiende bien lo que es. Voy a jugar un poco con algo de negro y con un rigger. Solo una consulta. Algunas ramitas ahí y... Estás Sí, trabajando la carboncilla, ¿verdad? Me dijiste. no escuché cómo. El color negro es carboncilla, carboncillo, Es carbonita carbón. molida. La carbonita, que puede ser carbonita, pero puede ser también un pedazo de carbón de los que se usan para la parrilla o para que está bien lijado. Obtengo un polvo bien fino. Si el polvo que se obtiene no es del todo fino, se puede trabajar en el mortero. Yo por lo general no lo trabajo, pero se podría trabajar en el mortero para obtener un polvo súper finito. Y Oh, eso lo mezclo con alcohol de 96 grados, el alcohol medicinal común, y después lo mezclo con goma arábiga. El alcohol medicinal, el alcohol de 96, lo que me va a permitir es generar puentes de hidrógeno entre las partículas del carbón y la goma arábiga, ¿sí? Para que la mezcla se arme mucho más fácil. Una vez que la mezcla se armó, el alcohol se va a ir evaporando y eso se pierde, no hay ningún problema. ya, Es como para acelerar un poquito el proceso de dilución y del armado. ok, este no va a trabajar igual que trabaja el grafito, por ejemplo, que se abre, sino que se mantiene un poco más. No, no, en este caso yo no voy a hacer drenajes, no voy a Ah, buscar generar esos drenajes, no, lo estoy trabajando de esta manera y lo dejo así.
Se podría eventualmente, variando el tamaño de la partícula, buscar partículas más grandes como para que se generen esa floculación del pigmento y se armen esos flóculos, ¿no? Ujú. Pero no en este caso, no. Y por lo menos en mi trabajo es muy raro que lo use. A veces sí, por supuesto la floculación sí, pero no tanto el drenaje. Ok, sí, es que quería entender el trabajo de de que estás trabajando con el alcohol y con la goma arábica, no se va a abrir de esa forma, sino que se va a mantener ahí como, va a fluir, Sí, pero no se va a abrir. no se va a abrir tanto. De hecho, yo acá estoy con una concentración súper alta. Es decir, esto está súper saturada la concentración, fíjate, no sé si se alcanza a ver, pero es como una pasta bien Ajá, cremosa, ajá. ¿sí? Entonces esto va a quedar prácticamente ahí, a lo mejor donde toque un poco más de agua, se va a abrir un poco más, acá donde tiré un poquito de pigmento con blanco, se va a abrir el pigmento con blanco, pero no voy a generar tanta cantidad de flóculos ni de cosas ni de drenaje. Esto, a lo mejor si lo escurro un poco y lo dejo que chorree un poco, a lo mejor sí, pero no tanto. Ok, gracias. Por favor. Gracias, Gonzalo, por la receta. Es muy importante. Tengo alumnos que están conectados y no sabíamos qué hacer al no tener carbón, pero muchas gracias por la receta. Pero puede ser, lo pueden hacer con negro. Acá pueden utilizar un negro común de pomo, también se puede usar. Sí, yo estoy usando eso, pero pasa que estoy pobre, agarré un pedazo de carbón. No, pero se puede utilizar carbón, perdón, pigmento negro. Y si quieren usar algún pigmento tipo, no sé, alguno de los pigmentos que granulan o que floculan, también está bueno. Gracias. Por favor. Bueno, entonces, un poco de alguna rama por acá. ¿Estamos bien de tiempo? Ustedes me dicen, porque por ahí me paso y... Lizzy, ¿cómo llevamos el tiempo? Ahí estamos Estamos bien, bien. ¿verdad? Sí, Perfecto. vamos 70 minutos. Me Creo quedan que 20. pero cuando estamos pasándola bien, realmente el tiempo creo que No, y se va pero muy volando. bien. Me quedan 5 minutos para terminar entonces. Creo que, ¿qué dice el maestro Vladimir? Y Sí, sigue bueno, mirando tuve con los la brazos cruzados. presentación y le voy a poner un 2 o un 1, vamos a ver, depende Estoy cómo se porte. tratando de llegar al 2. Pero qué genial esto. Bueno, como Vamos saben a ver. todos, vamos a también esperar los resultados del trabajo de cada uno de los participantes, ¿no? Hemos visto primero Ahí. la explicación teórica de Vladimir y ahora Sí, el yo les trabajo diría de... que no le den mucha importancia a la explicación teórica. Ujú. No, pero creo que fundamenta un poco, por ejemplo, algunos trazos, los que han salido al azar, los que han salido los gestuales, lo que estaba hablando, ¿no? Ha habido un poco de todo, sí. De todo, exacto. En eso va la parte teórica, pero ya de Sí, sí, por contigo hemos supuesto. visto ya todo lo práctico y bueno, es realmente inspirador, mágico. Voy a secar un cachito. Ujú. Bueno, y no sé, pero desde acá, desde mi pantalla, los tonos a los que no estoy acostumbrada, esos verdes, se ven geniales. Se Se ven ven muy fantásticos. bien, se ven muy bien. ¿Cuál ha sido el verde viridian y el azul talo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, todos utilicemos esos colores, a ver qué nos sale con gestualidad, casualidad, pinceladas, y cada uno con su, ¿no? Y utilizando la receta, y ahí la compartí en el chat, ¿no? De la carbonida que nos dijo, Mm. por bio de carbón, todos vamos a ir a nuestra parrilla, sacar los carbones, a ponerle alcohol. Ahora en la tarde, Lo que después se decía en la de la goma carne. arábica, todos tenemos.
Bueno, si Bueno, vienen por acá por Costa Rica, para ahora, para el 2025, entonces hacemos una carne asada y después jugamos un rato con esto. nos vamos a quitar el carbón, no la carne. Bueno, desde ya todos, miren, acá hay 44 participantes ahorita en la sala, de muchos lugares, ¿no? De nuestra Latinoamérica. Y bueno, ya está el anuncio. Nosotros estamos realizando la exposición itinerante binacional con Costa Rica y hemos estado en Puno, hemos estado en Arequipa. En agosto, el 21, estamos inaugurando en La Paz, en la Casa de la Cultura. Vamos a estar por 3 semanas también desarrollando algunas actividades. Luego vamos a venir a Lima y ya para fin de año estamos yendo a Costa Rica y el próximo año pues la Asociación Costarricense ya nos estará presente el programa al cual estamos todos invitados. Ojalá que esta reunión, que es por ahora virtual, se pueda dar Bueno, presencial. Ujú. ahí estamos. Ahora viene Genial. la parte divertida. Hasta ahora todo tranquilo y normal como cualquier acuarela Ujú. y vamos a empezar a hacer un poco de lío. Ah, por Dios. Hay que tomarle Eh, foto, hay que tomarle foto. Ya. ahora lo arruino, así que sáquenle la foto ahora porque ahora lo arruino. Eso, Ah, eso. Ahora lo arruino. Ya la malogré. Bueno, entonces, voy a jugar un poco con liftings, ¿sí? Para eso voy a usar pinceles chatos, ¿sí? Y eventualmente por ahí a lo mejor algún pincel redondo, un rigger o alguna cosa intermedia que necesite, pero básicamente pinceles chatos, ¿sí? Y algún que otro pincel redondo chiquito como este, por ejemplo. Entonces, o algún otro como este. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algunas líneas con agua. En principio no pasa nada. ¿Mm? Pero después con un pincel chato, seco, casi, voy a empezar a levantar un poco el agua, el pigmento, perdón. Por donde pasé agua, Tantos recursos. voy levantando. No me acuerdo por dónde pasé, creo que pasé por acá. Sí, por acá pasé. Puedo utilizar pinceles más gordos, ¿m? Si quiero levantar una zona ahí. Dejo que actúe un ratito el agua, que levante y ahí voy trabajando. Vamos a hacer a lo mejor alguna otra mancha por acá. En la parte de los negros, como están mucho más densos, ¿sí? Yo trabajé con una cantidad de pigmento mucho más importante. Probablemente esto cueste hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es jugar con el pincel de esta manera. Entonces de esa manera voy haciendo lifting y voy levantando un poco. El lifting no tiene necesariamente que quedar blanco, así como está quedando. Puede quedar o debería quedar con alguna sombra, con algún otro efecto, dando vuelta por ahí, que ahora lo voy a hacer en un ratito.
Vamos. Incluso los liftings no tienen que ser necesariamente para sacar ramas o para hacer tronco. Yo podría trabajar en algunas zonas levantando pigmento, o generando alguna luz, por ejemplo, así. Dentro de los negros, podría levantar algún sector de luz, incluso por acá también. De a poco puedo levantar. Ahí está. Voy a volver sobre los liftings. Les voy a dar un toque de color, ¿sí? Para que no queden tan blancos. En algunos sectores inclusive terminando de pintar parte del tronco. Acá, por ejemplo, este tronco podría venir por acá. Como para terminar de armar. Si hace falta darle un poquito de sombra, ahí trabajo con el negro mezclando con la acuarela. Por ejemplo, podría darle un poco de fuerza a este tronco acá abajo. Ahí, a este otro también, que se viene hacia el primer plano. Le voy a dar un poquito más de fuerza. Y esto se podría hacer un poquito más romántico poniéndole alguna persona, alguna cosita por ahí que termine de completar la historia, ¿no? También podría quedar perfectamente así. Lo que voy a hacer es con un pincel chiquito. ¿Está por ahí el pincel amarillo mío? No, ¿Esto es amarillo? ese mismo. Con un pincel de pelo de cerda, le voy a dar un poco de textura. Voy a agregar un poquito de textura. No en esta zona de luz, sino un poquito en esta zona de acá. Entonces, salpico para generar unas microgotas, unas gotas chiquitas, no tan micro. Y con una servilleta voy a levantar. Ahí. Ahí un poco de textura, nada más. ¿Mm? Podría trabajar algún lifting por acá, rompiendo un poquito algún borde.
Ahí está. Todo lo que dijo que no había que hacer Vladimir, lo acabo de hacer en este trabajo. Bien. Voy a sacar un poquito más en una manchita de acá. Que beleza. Que beleza a natureza. Un poquito más de complejidad en algún sector. Un poquito salpicado en este sector de acá nada más, no mucho más. Incluso yo hice muchas líneas verticales, algunas inclinadas, pero podría venir alguna línea que venga medio cortando. Ahí, como para hacerlo un pelito más complejo, si se quiere. Vamos a secarlo. Ahí está, y lo vamos a firmar. Ahí estamos. Muy bien, digo yo. Fantástico. Muy bien, Bueno, perfecto. Un aplauso para este trabajo que acaba de realizar Gonzalo Cid. bien, yo voy a contarles un poquito cómo se ordena esto que ustedes están viendo, ¿sí? Porque tiene un orden. Uno dirá, Gonza hizo cualquier cosa. No, Gonza siguió un montón de recursos para ordenar esto. ¿Sí? Y a su vez está combinando la gestualidad con el accidente. Ujú. Abro chat para todos. Antes de eso quiero responder una pregunta que vi por ahí. Oscar decía, ¿cuál sería la relación entre bordes difusos nítidos en porcentaje? Bueno, la respuesta es la siguiente. No hay un porcentaje correcto y un porcentaje incorrecto, pero por ejemplo, en este discurso visual que generó Gonzalo, el porcentaje de difusos es de un 20-25% que está concentrado en esta zona, un poquito por acá, otro poco por acá. Hay algo de difusos barridos aquí y hay mucho nítido en lo demás, ¿no? Que también está distribuido. Pero acá hay varios contrastes que vamos a estudiar o que ya hemos repasado o revisado en la teórica y que se están aplicando. El primer porcentaje, el más evidente de todos, me gustaría que me lo digan ustedes. Entonces abro el chat o si quiere alguien habilitar su micrófono y decirme de los que hemos nombrado, los indicadores de espacio, cuál es el predominante, el indicador rector, el que está funcionando para separar el primer plano de la lontananza.
¿Alguien se anima a decirlo en el chat o por micrófono? Bueno, creo que en mi caso me parece que es la saturación. Bueno, te cuento, estás utilizando un término que es ambiguo. La saturación puede ser la pureza del color o se puede entender de manera más vulgar como intensidad. ¿A qué te estás queriendo referir vos? ¿A la pureza o a la intensidad? No, a la intensidad del tono y del color. Bien. Entonces es correcto. Él está trabajando con mayor intensidad a medida que se acerca al primer plano y más dilución de mezcla a medida que se va hacia la lontananza. Ese es el principal rector que ordena esta obra, ¿sí? Otro rector que está brutalmente presente es el rector del detalle. Noten ustedes como el pastizal del primer plano tiene un grado de detalle altísimo, mientras que lo que está allá en lontananza no tiene ese grado de detalle, ¿sí? Entonces, eso también está funcionando. Por supuesto que acá hay muchos planos. Tenemos la lontananza claramente trabajada en esta atmósfera del fondo, y tenemos este primerísimo primer plano del pastizal. Pero después hay planos intermedios entre esa lontananza y ese primer plano. Y además está ordenado en esto que decíamos dominante, subdominante de acento. La dominante es todo el área de fondo que tenemos acá, donde entra esta luz y aplaca un poco ese bosque, ¿sí? El acento mayor está concentrado sobre esta zona, no en la esquina, cuidado. Yo no concentro acentos en esquinas, ¿sí? Esta luz lo único que está haciendo es equilibrando aquella luz, está dialogando con esta luz. Pero el acento está en esta zona, ¿sí? Y ese acento tiene una subdominante que lo acompaña, que está en un porcentaje intermedio en todo este alrededor. Y por supuesto, no puedo cargar todo esto de ramas y no poner ninguna de este lado, ¿sí? Entonces, algo de esto equilibra para que esto sea un desequilibrio en tensión, pero no esté todo cargado de un lado y todo vacío del otro. Bien, entonces tenemos la intensidad, tenemos el juego de foco fuera de foco, tenemos un juego de temperatura, si se quiere, pero hay una cosa más que me interesa, que es, noten ustedes cómo él agregó en el negro algunas luces de un color que fue una mezcla del verde con el azul y blanco, ese blanco que volvió más plomizo o más, si se quiere, el término exacto creo que es opaco, es lo contrario a lo transparente. Entonces yo tengo zonas transparentes acá y zonas donde el negro es cubritivo y el color mezclado con blanco también pisa, ¿sí? Entonces eso, al pisar, lo que hace es venirse para adelante de alguna manera y también opera como un indicador de espacio, ¿sí? Lo matérico del material con el que está trabajando, justamente, ¿sí? Entonces, acá están operando todos esos ordenadores, todos esos recursos, ¿sí? En distintos niveles de contraste. Las extracciones que él trabajó, vale aclarar, fueron más sencillas de trabajar porque el pigmento no había anclado tanto, gracias a que él está trabajando con este agua en el papel. Si el papel ya está mojado, cuando yo apoyo el color, mecánicamente no se mete, no se incrusta el pigmento en la fibra. En cambio, si yo no tengo agua en el papel, cuando pongo el color, quizás no tengo tanta posibilidad de arrepentimiento, extracción o lifting, porque el color se mete más en la fibra. ¿Es correcto? Sí, no, aparte de este papel, por el tipo de papel, los porcentajes de algodón y demás, y el apresto que tiene, hace que el pigmento quede un poquito más en superficie. No, yo también puedo hacer un lifting sobre un papel que esté seco, se puede levantar perfectamente en este tipo de papel. En este tipo de papel. Un papel que sea más de algodón, que la fibra absorbe un poco más. Es más difícil. Es más difícil. Entonces, la combinación de que el tipo de papel que estamos usando, que es el bambú de Hahnemüller, y la estrategia que utilizó de montaje, que es que tenga agua abajo, es lo que facilita tanto la extracción de blancos en los distintos momentos de este procedimiento, de este transitar que tuvo la ejecución de la obra. Bueno, quedamos abiertos a preguntas.